Hay algo extraño pasando con Luka Doncic, porque si miras los números todo parece perfecto. 32 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, casi un triple doble de promedio. Los Ángeles Lakers están sextos en el oeste, sobre el papel. Esto debería ser una temporada espectacular, pero en lugar de hablar de lo dominante que está siendo Luka, la conversación en la NBA gira alrededor de algo completamente distinto. Su frustración, su lenguaje corporal, sus discusiones con árbitros, sus momentos de desconexión y lo más sorprendente, gente dentro de la liga empieza a preguntarse algo que hace un año parecía imposible. ¿Está Luka preparado para ser la superestrella de los Lakers? Porque jugar bien en la NBA es difícil, pero jugar bien en Los Ángeles es otra cosa completamente distinta y lo que ocurre en los próximos meses podría revelar algo enorme. ¿Qué tipo de superestrella es realmente Luka? Si hay un momento que muchos dentro de la liga señalan como el punto en que la conversación sobre Luka cambió de verdad, es este. No fue un mal partido, no fue una derrota dolorosa, fue un instante de frustración que se volvió visible para todo el mundo y en los Lakers, cuando algo se vuelve visible, se vuelve enorme. El partido ya venía cargado de tensión. Luka estaba teniendo una noche típica en números, puntos, asistencias, jugadas brillantes, pero también estaba teniendo uno de esos partidos emocionalmente volátiles. Varias posesiones antes del incidente ya habían ocurrido varias cosas. Luka había protestado varias faltas no señaladas, había tenido un par de discusiones largas con los árbitros y en al menos 2 posesiones no regresó inmediatamente a defender. Nada de esto es completamente nuevo para él, pero la acumulación de esos momentos empezaron a notarse. Los comentaristas lo mencionaban, la cámara lo captaba constantemente y la frustración parecía ir creciendo jugada tras jugada. Aunque todo explotó después de una jugada que Luka pensó que debió ser falta. Penetró hacia el aro, hubo contacto, la pelota salió desviada y los árbitros no señalaron nada. Luka levantó los brazos, miró al árbitro, se quedó parado, el rival corrió al contraataque y cuando la jugada terminó, Luka seguía claramente enfadado, pero esta vez no se quedó solo con el árbitro, se giró hacia el banquillo de Los Ángeles Lakers y empezó a discutir. En el banquillo estaba su head coach JJ Redick. Él estaba tratando de darle instrucciones, algo sobre volver a defender, algo sobre la siguiente posesión, pero Luka no estaba en ese estado mental. Cuando estás en medio de un momento de frustración como ese, a veces no escuchas las instrucciones, escuchas las críticas y la conversación empezó a subir de tono. Al principio parecía solo un intercambio intenso, pero entonces Luka dio un par de pasos hacia el banquillo. Redick también reaccionó y por un segundo pareció que la discusión iba a escalar más. Fue en ese instante cuando intervino Jarred Vanderbilt. Literalmente, puso su brazo delante de Luka, lo sujetó, intentó separarlo de la situación, no fue agresivo, fue más bien el gesto de un compañero que dice ya está, calma. Pero el hecho de que eso tuviera que ocurrir lo cambió todo, porque ahora ya no era solo una estrella enfadada con los árbitros, era una escena visible de tensión entre una superestrella y el banquillo. En el estadio se notó inmediatamente, el público murmuró, los comentaristas bajaron el tono, hubo unos segundos de silencio extraño en la retransmisión porque incluso los narradores saben cuándo están presenciando un momento incómodo dentro de un equipo y ese silencio dijo mucho. Y si llevas viendo jugar a Luka Doncic desde que llegó a la NBA, probablemente hayas notado algo curioso, porque su talento nunca ha estado en discusión. Desde su temporada rookie con Dallas Mavericks, Luka parecía diferente. Tenía algo que pocos jugadores tienen, un control absoluto del ritmo del juego, porque podía ralentizar una posesión, manipular defensas con el pick and roll, encontrar ángulos de pase imposibles y luego de repente meter un step back de 3 totalmente indefendible. En cuestión de pocos años se convirtió en uno de los jugadores ofensivos más dominantes del mundo, pero mientras su juego crecía, también crecía una crítica constante que nunca llegó a desaparecer, una crítica que entrenadores rivales, comentaristas y analistas repetían una y otra vez. Luka tiene un problema con cómo gestiona la frustración durante los partidos y ese problema se manifiesta principalmente de 2 maneras: su relación con los árbitros y la transición defensiva. Porque hay jugadores que protestan y luego está Luka. Cuando Luka siente que ha recibido contacto, su reacción casi siempre es inmediata. Levanta los brazos, mira directamente al árbitro y empieza a discutir. A veces lo hace mientras sigue corriendo, pero muchas otras veces se queda mirando al árbitro varios segundos. Ese comportamiento tiene 2 efectos. El primero visual, porque las cámaras lo captan constantemente y en una liga donde cada gesto se analiza, eso amplifica la percepción de que Luka se queja demasiado. Y por otro lado está la defensa,
porque cuando está concentrado, Luka es lo suficientemente grande y fuerte como para defender bien ciertas posiciones. El problema suele aparecer entre jugadas, especialmente después de una posesión ofensiva frustrante. Hay momentos en los que Luka tarda en volver, camina hacia atrás o sigue hablando con el árbitro mientras el rival ya está atacando. Y en una liga donde las transiciones se deciden en segundos, eso puede ser fatal. De hecho, durante su etapa en Dallas Mavericks, estas críticas existían, pero no dominaban la conversación. ¿Por qué? Porque Luka era todo el sistema ofensivo del equipo. Si metía 35 puntos y generaba la mayoría del ataque, muchas de esas frustraciones quedaban eclipsadas por su producción. Además, en Dallas el entorno estaba completamente construido alrededor de él. El ritmo del equipo, las jugadas, las decisiones, todo pasaba por Luka. Eso significa que cuando él estaba frustrado, el equipo simplemente lo aceptaba como parte del paquete. Pero cuando llegas a los Lakers, la dinámica cambia completamente. Porque en Los Ángeles no solo eres una estrella, eres parte de una institución con expectativas gigantes. Aquí cada gesto se amplifica, cada reacción se repite en televisión, cada discusión se analiza en programas deportivos durante días y además hay algo más importante. En los Lakers, el liderazgo siempre ha sido parte fundamental de la identidad del equipo. Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James no solo dominan estadísticamente, dominan emocionalmente el partido. Además, hay una regla no escrita en la NBA. Cuando los comentaristas del propio equipo empiezan a señalar algo es porque el problema ya es evidente. Y en las retransmisiones de los Lakers se puede escuchar el tono de voz de Bill McDonald y Stu Lance, cuando Luka protesta, cuando tarda de volver a defender, cuando discute varias... Además, hay una regla no escrita en la NBA. Cuando los comentaristas del propio equipo empiezan a señalar algo es porque el problema ya es evidente, y en las retransmisiones de los Lakers se puede escuchar en el tono de voz de Bill McDonald y Stu Lance cuando Luka protesta, cuando tarda de volver a defender y cuando discute durante varias posesiones seguidas. No lo dicen directamente, pero el subtexto está ahí. Comentarios como Luka tiene que volver rápido en defensa o está buscando una explicación del árbitro son frases suaves, pero el tono lo dice todo. Y la conversación ya no solo está entre los fans. Analistas nacionales también están hablando de esto. Uno de los más respetados, Zach Lowe, dijo algo que se volvió viral, que Luka en algunos momentos es imposible de ver, no por su talento, sino por su lenguaje corporal, porque cuando una superestrella muestra frustración constante, eso afecta a todo el equipo. Pero la crítica más fuerte vino de alguien que conoce muy bien a Luka Doncic, el periodista de la ESPN, Tim McMahon. Este cubrió a Luka durante sus años en Dallas y dijo algo brutal, que Luka está llorando más que nunca desde que está en los Lakers. Cuando alguien con acceso dentro de la liga dice algo así, significa que esa conversación ya existe dentro de los vestuarios y las oficinas de la NBA. Jugar para los Lakers es diferente, no es solo baloncesto, es historia, es presión. Aquí han jugado algunos de los nombres más grandes del deporte. Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal o LeBron James, y todos tenían algo en común. Cuando el momento se volvía difícil no se frustraban, se volvían más dominantes. Por eso, ahora mismo hay tanta atención sobre Luka, porque no se trata de talento, se trata de liderazgo, y esto nos lleva a su relación con LeBron James. Porque en cuanto aparece la más mínima tensión en un equipo de los Lakers, ocurre algo inevitable. Internet empieza a hacer lo que Internet siempre hace: buscar una historia más grande, y en este caso esa historia gira alrededor de dos nombres enormes: Luka Doncic y LeBron James. Todo comenzó de forma bastante típica. Algunos clips empezaron a circular en redes sociales, pequeños momentos captados por las cámaras. Luka caminando hacia el banquillo sin mirar a LeBron, LeBron hablando con el cuerpo técnico mientras Luka discutía con un árbitro, gestos de frustración después de ciertas posesiones. Ninguno de esos momentos por sí solo significaba mucho, pero en la era de Twitter, Reddit y TikTok no se necesita mucho para crear una narrativa, y poco a poco empezó a surgir una teoría entre algunos fans. ¿Existe cierta tensión entre Luka y LeBron? No hay pruebas claras, no hay declaraciones públicas, pero la especulación apareció por razones que tienen sentido desde el punto de vista del baloncesto. Porque tanto Luka como LeBron comparten algo muy específico en su estilo de juego. Ambos son playmakers de la ofensiva, jugadores que dominan el balón, que leen la defensa, que deciden prácticamente todo lo que ocurre en la ofensiva de su equipo. Durante años, Luka fue el sistema ofensivo de los Mavericks y LeBron ha sido el sistema ofensivo de casi todos los equipos en los que ha jugado. Eso crea una pregunta natural. Cuando los dos están en pista,
quién controla el ritmo. Y lo curioso es que, en teoría, Luka y LeBron deberían encajar perfectamente, porque ambos tienen una de las cualidades más raras en el baloncesto: visión de juego generacional. Ven pases que otros jugadores ni siquiera imaginan, manipulan las defensas, controlan el tempo del partido, pero cuando tienes dos cerebros ofensivos tan dominantes en el mismo equipo, a veces aparece una fricción natural, no necesariamente personal, sino estructural, porque ambos están acostumbrados a tomar decisiones constantemente. Y también existe otro factor silencioso: LeBron no es cualquier jugador. Es probablemente el jugador más influyente de su generación, y durante más de 2 décadas ha sido el líder absoluto de cada equipo en el que ha jugado. Pero con Luka ocurre algo interesante, porque por primera vez en mucho tiempo LeBron comparte la pista con una superestrella que también necesita el balón, también dirige las ofensivas y también tiene la personalidad suficiente para ser el centro del equipo. Eso no significa que haya conflicto, pero sí crea una dinámica nueva, una en la que ambos tienen que encontrar un equilibrio, y curiosamente, dentro de los Lakers, la narrativa parece mucho menos dramática que en internet. En varias entrevistas, tanto Luka como LeBron han mostrado aunque curiosamente dentro del equipo la narrativa parece mucho menos dramática. En varias entrevistas, tanto Luka como LeBron han mostrado respeto mutuo. LeBron ha elogiado repetidamente la creatividad ofensiva de Luka, y Doncic ha hablado varias veces sobre lo surrealista que es compartir cancha con alguien a quien admiraba cuando crecía. Pero incluso cuando hay respeto, la adaptación en la pista lleva tiempo, especialmente cuando ambos jugadores están acostumbrados a controlar cada posesión. Por eso, cuando buscamos una explicación razonable, lo más lógico no es un conflicto personal, es algo mucho más común en el baloncesto: es ajuste. Roles, posesiones, liderazgo, porque cuando juntas a dos de las mentes ofensivas más dominantes de la era moderna, no se trata de quién es mejor, se trata de cómo aprenden a compartir el control del juego. Si Luka y LeBron encuentran el equilibrio perfecto, el resultado puede ser aterrador para el resto de la NBA. Dos de los cerebros ofensivos más brillantes de la historia del juego, creando ventajas constantemente. Pero si ese equilibrio nunca llega, entonces las preguntas seguirán creciendo. Y aquí está la parte más interesante de toda esta historia. Esta temporada no va a definir si Luka es un gran jugador, eso ya lo sabemos. Va a definir qué tipo de superestrella es. Y hay 2 caminos posibles. El primer camino es el que Luka domina ofensivamente, pero que nunca controla su frustración, un talento generacional pero difícil de liderar. El segundo camino es en el que Luka usa este momento para evolucionar. Entiende lo que significa jugar en Los Ángeles y convierte la presión en liderazgo. Los Lakers siguen peleando contra franquicias como Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves. El oeste es brutal y cada partido ahora importa. Pero para Luka, la batalla más grande no está en la clasificación, está en algo mucho más difícil: controlar su frustración, liderazgo y mentalidad, porque las superestrellas verdaderas no se definen cuando todo va bien, se definen cuando todo empieza a romperse. Y por eso el mundo de la NBA está mirando, porque en los próximos meses podemos ver una de 2 historias: la historia de cómo Luka se convirtió en el nuevo líder de los Lakers, o la historia de cómo descubrimos que incluso un talento generacional puede no estar preparado para el peso de Los Ángeles. Y esa es la razón por la que esta recta final de temporada podría revelar finalmente algo que llevamos años preguntándonos: ¿qué tipo de superestrella es realmente Luka Doncic?